Esta mañana visitamos al doctor Hachter para hablar de ciática y especialmente le queremos preguntar, dándole los buenos días, sobre aquellos pacientes que vienen manifestando un dolor en la rodilla o en el pie que aparentemente no son una ciática. Buenos días, es un gusto y un placer. Digamos, primeramente, para la gente que nos está empezando a escuchar ahora, que cuando hablamos de ciática, la ciática clínica clásica es aquel dolor de una pierna o de la otra que nace en la cintura, que baja por el muslo, que baja por la pantorrilla, que por supuesto pasa por la rodilla, pantorrilla, tobillo y pie. Una pierna o las dos piernas. Ese es el dolor típico de la ciática común. Tú me estás preguntando cuando hay dolores atípicos de repente en una rodilla, en un pie o incluso en un muslo. En esos casos, lógicamente, hay que estudiar, siempre hay que estudiar e investigar cuál es el origen de la ciática. Pero en esos casos ni siquiera sabemos si es una ciática. Por ejemplo, tú me hacías mención de una rodilla. Cuando viene un paciente con un dolor de rodilla, por supuesto, le estudiamos todo lo que tiene que ver con la rodilla, y cuando no encontramos que el problema esté en la rodilla, indagaremos de dónde puede estar el dolor. Esto me hace acordar a una paciente que vino no hace demasiados días, justamente con un fortísimo dolor de rodilla y un poco la pantorrilla, pero era la rodilla fundamentalmente. La revisamos clínicamente, no le encontramos grandes cosas. Ella ya tenía algunos estudios, incluso una tomografía, porque hacía como 5 o 10 años que venía sufriendo una rodilla, una muchacha no tan mayor, 40 y pocos años, o sea, a los 30 y pico años empezó a sufrir una rodilla. Se le hizo todo tipo de estudios. Clínicamente no se evidenciaba nada, paraclínicamente no se evidenciaba nada, no le dolía el resto de la pierna, no le dolía el pie, no le dolía la columna, porque uno sospecha muchas veces. Le fuimos y le revisamos la columna. Cuando le toco la columna, tenía un fortísimo dolor a nivel de la cintura, a nivel de las raíces ciáticas, la parte baja de la columna lumbar y también la parte alta de la columna sacra. O sea, tenía un fortísimo dolor en la columna y así, sin tocarla, ya no manifestaba ningún tipo de dolor. Le mandamos a realizar estudios paraclínicos de tomografía computada y encontramos justamente un par de protrusiones en la parte baja de la columna lumbar. Y luego que le tratamos las protrusiones y que quedó mejor el sector bajo, columna lumbar, mejoró la rodilla y la parte alta de un reflejo que tenía en la pantorrilla, que de ninguna manera yo podía sospechar cuando me empieza a contar que el problema se podía originar en la cintura. Es decir, una sospecha uno tiene, no son casos que uno ve todos los días en la práctica diaria. ¿Qué conclusión sacamos de este y de otros casos? Y que tiene que ver con tu pregunta original. La conclusión que sacamos es que cuando hay un problema de columna y que cuando tocan las raíces ciáticas, puede ser una infinita posibilidad de variantes de dolor. Después de la cintura y un poquito la nalga, después de la cintura y un poquito el muslo. Creo que tú mencionaste también el pie. Me ha pasado más de una vez que dolores de pantorrilla y pie, solamente dolor de la pantorrilla, el pie, y a veces solo el pie, luego de examinado y de revisados, sin tener una manifestación propia del lugar, así, sin tener un problema del pie o de la pantorrilla, resulta que el problema estaba en la parte baja de la columna a nivel de las raíces ciáticas. Es decir, la manifestación que le podríamos llamar ciática, uno cuando le dicen ciática estamos acostumbrados a decir me duele la pierna, si no me duele toda, me duele el 70% de la pierna con cosquilleos, con hormigueos y muchas veces en los casos graves arrastrando la pierna o no respondiendo la pierna al paciente, a las órdenes del paciente. Cuando venimos con un dolor en un pie, en tobillo, en un pie, y sí, es una ciática, porque el origen está en la raíz ciática, no es la ciática clásica que nosotros estamos acostumbrados, pero podríamos llamar una ciática atípica, una ciática poco común, y creo que tratando la columna se te mejora en ese caso la rodilla o se te mejora en ese caso el pie. Ha sido muy amable, gracias por recibirnos esta mañana.